Muy buenas, nosotros somos el grupo número 3 de la mención de Psicología Industrial del grupo de Santo Domingo. En esta conferencia vamos a estar tratando el capítulo 6 de análisis de la conducta, denominado con el nombre Programa Simple de Reforzamiento Positivo, que sería básicamente el segundo capítulo que vendría para el segundo parcial. El capítulo 5 y el 6 son los que vienen para el parcial. Vamos a estar discutiendo lo de la clase, el décimo encuentro con la profesora, empezando primero a dividir en partes, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto de programa simple de reforzamiento positivo? Como la profesora comenzó la clase. Entonces tendríamos la primera definición, que es programa, en este caso, en el contexto de análisis de la conducta. ¿Tienen la definición de qué es programa? Según lo que la profesora dice, ¿o recuerdan algo? Sí, dice que programas son reglas que sigue el medio para determinar las respuestas que serán reforzadas. Correctamente. Entonces dice que es un conjunto de reglas, Así es. de condiciones básicamente que se dan para que las conductas sean reforzadas. Dice que si esas reglas no suceden, entonces la conducta, ¿qué pasa? No se refuerza. Entonces, es simple porque sigue un criterio único, o sea, un solo criterio. Dice que existen criterios específicos para recibir el reforzador. O sea, básicamente que no sucede de manera aleatoria, sino que tiene que especificarse algo que pase en el ambiente. Y vamos a estar detallando de qué son esas cosas que tienen que pasar para que la conducta sea reforzada. Porque eso depende del tipo de conducta de la que se esté trabajando. Y el reforzamiento, ¿qué tienen en la definición de reforzamiento? Bueno, tú lo tienes, Merlin. Me quedé atrás hoy porque realmente no he podido, no organicé nada. Dice que es un proceso en el que se pretende que una conducta se incremente por medio de un estímulo reforzador. Correcto, correcto. Entonces, básicamente, esto es lo que define el capítulo, programa simple de reforzamiento positivo. Un programa, un conjunto de reglas, simple porque sigue un criterio único de reforzamiento que está involucrado a que una conducta aumente su tasa de repitencia o su frecuencia. Y es positivo porque es en este caso donde el efecto ambiental, digamos, o la situación ambiental está presente. Okay. Entonces, dicho esto, la profesora indicó que hay tres programas. Así es. De reforzamiento positivo. Hay tres. Tenemos en primer lugar el continuo, accidental, intermitente. Perfecto. Tenemos el continuo, accidental e intermitente, que la profesora indicó que son temas esenciales para el examen. Y cada uno de estos tiene una regla particular y tiene una consecuencia o en cierta forma un resultado. Así es. En el organismo. Tenemos entonces que el continuo es aquel donde, ¿cuál es la regla del continuo? Dice, todas las reglas son reforzadas. Todas las respuestas son reforzadas. Perdón, todas las respuestas, sí. Todas las respuestas son reforzadas. Cada vez que pasa la respuesta, se le da un reforzamiento. Exacto. En el caso de Skinner, la paloma, cada vez que la paloma, pues, no sé, presionaba un botón, se salía comida. Cada vez que lo hiciera, siempre le daban comida. En ese caso era continuo. Cada vez que la respuesta se manifieste, va a haber un reforzador. Okay. Y nosotros siempre tenemos eso en la vida diaria. Por ejemplo, tú vas a la nevera, casi siempre hay agua. Tú vas, le das a la llave, gira la llave del carro, el carro enciende normalmente. O sea que hay muchos eventos de la vida donde es con un programa continuo de reforzamiento, ¿vale? Donde cada vez que ocurre una conducta, existe un reforzador. Ahora, ¿qué produce esto en el organismo? Eso produce la saciedad. ¿Qué es la saciedad? La saciedad es que llega un momento donde el organismo
recibe tanto reforzamiento que como que ya pierde importancia, pierde relevancia. Es como que cada vez que tú, no sé, llegue temprano al trabajo, yo te diga, wow, pero qué bien, qué puntual eres. Pero eso fue el lunes, pero el martes llega y te lo digo de nuevo y te lo digo de nuevo. Llegará un momento que ya no va a ser realmente efectivo que yo te diga, qué bueno que tú eres una empleada puntual, porque eso ya tú te lo sabes. La profesora estaba estableciendo ejemplos de que cuando ella ve a su sobrinita, me parece, ella le decía, a la sobrinita, antes de que la profesora hablara, ya yo sé que yo soy la muñequita, que yo soy una princesa. O sea, fue tantas veces que la profesora le dijo eso que ya el organismo se sació. Y dice que hay una rápida extensión porque es continuamente. Entonces, dice que es adecuado para la creación de nuevas conductas, ¿verdad? Conductas complejas. Un niño, por ejemplo, cada vez que tú le des un heladito, que le celebres, mira, se puso su lechecito, qué bueno. O mira, toma tus 5 pesos para que, o, bueno, como dice la profesora, que ya el dinero se devaluó, sus 25 pesos, 30 pesos para que compre un helado, lo que sea. Sí, funciona, pero sabemos que los adultos esa forma no necesariamente funciona del todo. Y es necesario ir a otra fase, a otro tipo de programa, que no es el continuo. Vale. Ok. Entonces, tenemos el otro tipo de programa, que es el accidental. Ajá. En esta no hay relación la respuesta y la llegada del estímulo reforzador. Perfecto. No hay Entonces, relación la respuesta y la llegada del estímulo reforzador. exacto. ¿Qué se puede entender? ¿Qué ustedes entendieron cuando la profesora explicó eso? ¿Cuál es ese? El accidental, que bien lo dice, por accidente, ¿no? ¿Qué pasa por accidente? El nombre lo dice, supongo. Exacto. ¿Qué pasa casualmente? Ajá, eso Potencialmente, mismo. como dicen por ahí, es una contingencia. Eh, es básicamente cuando pasan los eventos sin ningún tipo de relación y donde la única relación que tiene eh, la respuesta y los reforzadores es el tiempo. Dice que Exacto. ya produce la conducta supersticiosa. Por ejemplo, es como que tú llegas al supermercado, decía la profesora, y de momento están dando una degustación de un vino tal, gratis, como a veces hacen en los mostradores. Tú llegaste al metro y ahí mismo venía el metro. Básicamente, el metro te reforzó, pero no fue porque realmente había una conexión entre tú y la hora que va a llegar el metro. Fue casualidad. Y la profesora dice el ejemplo de que tú llegaste al colmado y que el colmadero te dijo, mira, esos plátanos, toma, llévate esos plátanos. Tal vez el colmadero te lo dio porque se iban a dañar y se lo dio a la primera persona que llegó. No necesariamente el colmadero quería reforzarte, sino que simplemente pasó. Entonces, esa relación que hay entre cuando pasan las respuestas y los reforzadores, que no llevan ningún tipo de relación, sino más el tiempo donde ocurren, se le llaman conductas supersticiosas. Y podemos establecer muchas, o sea, que tú llegas a la parada del metro, ahí mismo viene la guagua, no sé, llegas a tu casa, llegó la luz, cosas que no están relacionadas, eventos, que hablamos de eso, de hecho, en el capítulo 4, me parece, que hablamos de la conducta supersticiosa. Entonces, básicamente no hay ningún tipo de relación entre la respuesta y los reforzadores que refuerzan esa respuesta. Pasan de normal en la vida diaria, que ocurren cosas al mismo tiempo, simultáneamente, pero se que llevan relación. Por eso se le llama accidental, porque no hay un propósito de que se refuerce esa conducta para un fin indeterminado. ¿Vale? Se refuerzan por sí solas, porque pasan así. Llegaste tú y el colmadero, nada, el colmadero hubo una caja ahí que, no sé, que él tiene que botar porque ya no tiene espacio y tú te estás mudando y tú dices, ven, dame esa caja que yo me estoy mudando. ¡Wow! Me cayó como anillo el dedo. Te reforzó el colmadero, pero no fue que el colmadero estaba esperando, se soñó que tú te ibas a mudar y por eso tú necesitabas la caja. Que tenía una caja, y tú tenías que mudarte y aprovechaste esa situación. Por eso le llaman. O como cuando uno está llegando a la casa y empieza a llover, uno dice, di que diantre, la que me salvé, pero no era que te estaba esperando. Sí. Excelente ejemplo. Perfecto. Entonces, en ese caso,
para el tercero ya el intermitente. Como su nombre, cuando algo es intermitente. Bueno, que no todas las respuestas son reforzadas. Exacto, pero básicamente fuera de los análisis de la conducta, cuando algo intermitente es que ocurre en ciertas ocasiones o en ciertos momentos y en otros momentos no. Sí. La luz intermitente, que la luz prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Entonces, en este caso, no todas las respuestas son reforzadas. En el continuo, sí. O sea, que el intermitente es la diferencia del continuo, porque el intermitente pasó la conducta, viene reforzado. Abrió la nevera, viene vaso de agua. O hay agua, o usted le prendió, Sí. perfecto. Es continuo, porque siempre se va a reforzar la conducta. Pero cuando no necesariamente se refuerza la conducta, cada vez que ocurre, entonces es intermitente. Y eso lleva una característica o produce algo. ¿Qué dice? Que produce una alta cantidad de respuestas. Una alta cantidad de respuestas porque el organismo, al no ser reforzado de manera continua, no sabe a veces cuál es la conducta que se debe reforzar en este momento. Por ejemplo, la paloma ha sido una serie de movimientos y eso, y en un movimiento que tal vez hizo, que era el que quería el experimentador, que giró la cabeza hacia la izquierda, ahí le cayó comida. Pero no necesariamente cada vez que ella girara la cabeza, él iba a dar comida. O sea, son diferentes programas que se utilizan cuando, por ejemplo, ya un programa que tú empiezas continuo, reforzando cada vez que la frecuencia que se quiere reforzar, o sea, reforzando la conducta cada vez que pasa. Pero ya llega un momento donde ya tú dices que vamos a reforzarla ahora intermitentemente para evitar que el cansancio del organismo, porque si tú la refuerzas siempre, puede perder su efectividad. Es como, por ejemplo, que yo te regale pizza cada vez que tú pases buena nota. O sea, si yo te llevo, tú siempre sacas buena nota y yo siempre te llevo pizza, puede que la pizza ya pierda un poquito de efecto o interés en ti, porque el organismo que se cansa, o sea, de lo mismo. Entonces, hay resistencia a la extensión, que como básicamente no se refuerza la conducta cada vez que pasa, el organismo se resiste más a los cambios. También, esas son una de las características. Entonces la profesora dijo ejemplos de programas que nos van a poder ayudar un poquito mejor, tanto del continuo como el accidental como el intermitente. ¿Algunos de ustedes tienen ejemplos de los continuos, de lo que le puso la profesora? Sí, bueno, uno de los que puso fue el que tú terminaste de mencionar. Ella dice, abre la nevera, hay jugo. Perfecto. Cuando ve a la vecina y le dice, oh, vecina, qué hermosa. Ese uno. Abres el celular y hablas. Ajá. Siempre que abres el celular, hablas. Comiste la comida, postre. Postre. Una pregunta, ¿y qué tiene que ver el de vecina? Qué linda. Porque la vecina cada vez que te ve te dice, ay, pero qué lindo tú estás, vecina. Vecino, ¿dónde compraste esos tacos? Ay, pero vecino, te se maquilla bien. Ay, pero vecina esto, pero vecina aquello. Por eso se dice que continuo, porque siempre te dice lo mismo. Ok, te dice que tú estás bonito. Es como, por ejemplo, una persona que tiene mucho que no te ve, y cuando tú estás, qué sé yo, de 10 o 12 años, te ve ahora, 20, pero muchacho, tú estás bonito, grande y fuerte. Te dice lo mismo, y lo mismo. Cada vez que te ve, te dice lo mismo. Bueno, a mi hijo yo siempre le digo... ¿Qué pasó? No sé. Espérate que me saco eso. A mi hijo yo siempre le digo que tú eres mi príncipe y yo le digo, tú mío, yo tuya. Yo siempre le digo eso, tú mío, yo tuya. Suena cursi, ¿verdad? Y él me dice, sí, mami, sí, mami. Cada vez que yo le digo eso, me dice, sí, mami, sí, mami. O sea, me imagino que eso es continuo. Sí. Sí, un continuo muy cursi, pero sí. Muy bien. Ay, la Gaby es terrible. En el apartado del accidental, ¿qué ejemplos tenemos? Del accidental. Bueno, sale a la calle y te encuentra 1,000 pesos. Exactamente. Sale Coño, y caen bien en diciembre. en cualquier mes.
llegar a tu casa y llega la luz. Exactamente. Sales a tomar el metro y llega. Ujú. O salgo y me encuentro un amigo y me invita a un helado. Pero eso pasa. Exacto. Muchísimo. Sí, claro. Mira, por ejemplo, a mí me pasó algo que yo iba de camino al trabajo y yo cambié de cartera y como que no me percaté de que no entré el monedero. Pues yo iba en el carro y cuando el hombre está cobrando, yo voy a buscar de que mi dinero y no veo nada. Y justamente en ese mismo momento se montó un amigo, se montó adelante, yo iba atrás, yo no sabía cómo, o sea, como que era él. Y cuando él miró como para atrás, yo le dije, ay, me salvaste la vida, págame esos 30 pesos ahí. O sea, eso fue algo que en verdad pasó así como que no era algo que estaba como planeado, pero pasó. Exactamente. Entonces, obviamente no guardas relación con que tú te encontraste tus 1,000 pesos, no guardas relación con que en ese preciso día que tú fuiste al supermercado, ellos decidieron abrir una oferta o decidieron degustar un plato o abrir un nuevo producto. Perfecto. Así también como que no hay relación de que llueva al momento que tú sales o entras de tu casa, etc. Los intermitentes, entonces, ¿qué ejemplos tienen? Yo voy a decir el primero. Los intermitentes, como no todas las respuestas son reforzadas, dice, vas al trabajo el primero del mes, segundo del mes, tercero del mes, cuarto del mes, todos los días, pero te pagan los días 15. Págame eso, David Isaías. Esa es un ejemplo de la... No, no, que la luz, esa luz la que me molesta. di otro, Francesca. Otro es, hiciste la tarea 1, 2 y 3, sacaste 20 puntos. Perfecto. Tuviste que completar todas las tareas para que luego te den el procesamiento. Exacto. Básicamente los 20 puntos. Juegas carta, 5 manos, y a la quinta mano ganas. O sea, jugaste la primera, no ganaste, jugaste la segunda, no ganaste, la tercera, la cuarta, en la quinta ganaste. Wow. O sea, tuviste que no fue reforzada toda la conducta, pero pasó la quinta. Entonces, Es decir, entonces en este ejemplo, planchaste 12 camisas, te pagan. Entonces, si no planchas, si no llega a planchar las 12, ¿qué te pasa? pues no te van a pagar. Es como que yo te hago un Tienes trabajo. que completar, como prácticamente hacer la cosa completa. Exactamente, por eso se llama intermitente. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que me pinte la casa completa y me dice, bueno, yo le digo, pues está bien, entonces, cuando tú termines la clase completa, tú vas a mi casa para yo pagarte. Y el hombre nada más ha pintado la galería, obviamente no le van a pagar. No, claro que no. La galería, las habitaciones, la sala y todo eso, para luego recibir el pago. Ahora bien, cuando tú eres una persona que trabaja un día y te pagan ese mismo día, no digo que te dejan juntar los 3 días. 3 días, cada 3 días, cada 4 días, no. Al mismo día, tú trabajaste el mismo día. Entonces, en ese caso sería continuo. No, Pero tú tienes que hacer algo, una serie de cosas, un conjunto de cosas, como un conjunto de unidades, un conjunto de días o tareas específicas para completar una cantidad de tareas X o de día X para que te remuneren. En ese caso es un ejemplo intermitente, porque no pasa cada vez. Tú trabajaste el lunes, trabajaste el martes, trabajaste el miércoles, pero es los domingos que te pagan. So, tú no vayas a trabajar el miércoles y a recibir el salario del miércoles el mismo miércoles, sino cuando el domingo. Así es. Entonces, esta parte se entiende, ¿verdad? sí. Muy bien. Cuando el organismo no recibe el reforzador, sino hasta que llega a una cantidad específica, entonces, que se tiene que tener como requisito, entonces, para ser reforzado, entonces ese es un caso de intermitente. Vale, perfecto. También dice que la profesora que los programas intermitentes, porque el capítulo se basa más en los programas intermitentes que los otros programas, que son los continuos y los accidentales. Los intermitentes existen 2 tipos, de razón y de intervalo. De razón y de intervalo. ¿Es Entonces, intervalo, intervalo, intervalo? intervalo se dice. Ok. Sí. ¿Tienen alguna definición sobre eso? Bueno, dice que la razón, esta es el número de respuesta para la llegada, estímulo reforzador. Muy bien.
Dice que la razón es un número específico de respuestas que tiene que dar el organismo para que la conducta sea reforzada. Ujú. Entonces, el intervalo, ¿cuál es la definición? Es del número de tiempo para que una respuesta sea reforzada. Ok, o sea, el tiempo que tiene que esperar el organismo para ser reforzado. Y son cosas diferentes. Una refuerza por la cantidad de conductas que el organismo, respuestas, perdón, que el organismo emite, y otro refuerza el organismo por la cantidad de tiempo que espera. Ujú, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, por ejemplo, en una, tú tienes que hacer el capítulo 1, 2 y 3 para ganarte los 20 puntos. Esa es de razón. Tuve que hacer una serie de conductas para que me refuercen con los 20 puntos. La de tiempo es cuando yo tuve que esperar, por ejemplo, digamos, tuve que esperar un mes para que me paguen. O 15 días. O Una 15, quincena. o 15 días. O, por ejemplo, el mejor ejemplo sería el de trabajar de 8 a 5. Tú Ok. trabajas de 8 a 5. Entonces, de 8 a 5 tú tienes que esperar para terminar el trabajo, para que se refuerce. Perfecto. Por ejemplo, el reforzador en ese caso es decir, wow, ya terminé mi trabajo, me voy para mi casa, está tranquilo. Ese sería el reforzador, terminar el trabajo. Pero en una parte es de número de conductas. Por ejemplo, si yo digo, hay que pintar, yo te voy a pagar por el trabajo. Cuando tú termines entonces de pintar las habitaciones, el baño, la cocina y todo eso, yo luego te pago. Ese es de razón. Ahora hay uno que es por el tiempo. Tú me trabajas 8 horas, yo te pago esas 8 horas, tú mecaniqueando por ahí. Pues ya tú mecaniqueaste lo que tienes que mecaniquear, no importa. A las 8 horas yo te pago. Entonces hay una relación. Uno refuerza con la cantidad de conductas y otro refuerza con la cantidad de De tiempo. tiempo. Vale. Y hay ejemplos también, pero antes de decir los ejemplos, la profesora dice que también tantos la razón, o sea, los programas intermitentes de razón y los programas intermitentes de intervalo también se dividen a su vez en fijos y variables. Ujú. Básicamente, la razón, por ejemplo, ese número de respuestas puede ser un número fijo de respuestas específicas que la persona tiene que hacer, como puede ser un número variable. Dice que la razón fija, el organismo debe emitir el mismo número de respuestas para ser reforzado. Por ejemplo, entregar todas las unidades del libro para obtener los 20 puntos. Tiene que hacer, si son 10, yo no puedo venir con 8, yo tengo que hacer 10 unidades. ¿Se entiende esa parte? Un número fijo constante para todos los estudiantes. Otro ejemplo, aprobar todas las asignaturas del pensum para poder graduarte. O sea, yo tengo que hacer todas las materias sin excepción alguna para poder recibir mi certificado como licenciado o la carrera que esté estudiando, ¿vale? Entonces la razón es fija porque ese número es constante. Ahora, también la razón puede ser variable. Variable cuando el número de conductas que tiene que medir el organismo para ser reforzado puede variar. Y normalmente las cosas son así. Dice, los juegos de cartas. Yo puedo jugar una noche entera y ganar una sola vez. Yo tengo que, no se sabe cuántas veces yo tengo que jugar ahí para ganarme un juego. ¿Verdad? También, otro ejemplo sería ganar la lotería. ¿Cuánta gente no tienen que jugar la lotería 700,000 veces? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, el padrastro de Erika se sacó la lotería. Y él se sacó la lotería después de un tiempo de haber jugado. ¿Cuántas veces tuvo que jugar él? No se sabe. Si te dicen a ti, mira, tú tienes que jugar 1500 veces. Cuando tú juegas 1500 veces te vas a sacar un número. Pues entonces yo mismo fuera y jugara 1500 veces y me sacara el número. Pero como yo no sé el número de conductas que tengo que emitir, en este caso, el número de veces que tengo que jugar la loto para sacármela, entonces eso es una razón variable. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. En la otra parte tenemos el intervalo fijo. Tienen
¿Alguna definición o algo, no sé, qué sé sobre eso? El organismo debe reforzar el mismo tiempo que una respuesta sea reforzada. Ok. El organismo, o sea, de igual, o sea, tiene que esperar un número de tiempo igual en cada momento para ser reforzado. El mejor ejemplo de este fue el que puse ahorita. Un empleado trabaja de 8 a 5. De 8 a 5 siempre va a ser el tiempo que él va a tardar en su trabajo. Eso es así de lunes a viernes. Un ejemplo. Otro ejemplo sería el tiempo que tarda una sopa china en cocerse dentro de un microondas. Tú pones esa sopa china y la pones a cocer. Digamos que tú le pones al microondas que es sopa y allá al microondas te le pones 2 minutos. Va a ser un tiempo fijo para que esa sopa esté totalmente cocida para ya ingerirse. Entonces, en ese caso, eso es otro ejemplo de intervalo fijo. Cuando el tiempo es siempre específico, es siempre igual para recibir el reforzamiento, entonces es fijo. Por ejemplo, cuando yo cobro cada 15 días, es fijo, ese tiempo básicamente es fijo. Cuando yo pongo un arroz y siempre dura 20 minutos para cocerse, el tiempo es fijo. Cuando yo pongo una pizza y le doy 1 minuto en el microondas, ese tiempo es un tiempo constante. No es que yo voy a venir un lunes, voy a poner la pizza en el microondas, le voy a dar 5 minutos y la pizza va a estar lista. Y el martes voy a venir a darle los 5 minutos a la misma pizza y diga que de momento no esté. No, va a ser fijo el número. Entonces, el tiempo que un email llega para llegarle a otro, que toma para llegarle a un destinatario es siempre el mismo. Tú mandas un email y eso llega básicamente como en un segundo. Siempre el tiempo es el mismo. De que sale de tu email al email destinatario. Entonces, ese tipo de intervalos de tiempo, ¿verdad? Que toman para que la conducta sea reforzada, se llaman intervalos fijos. Y por otro lado, el intervalo variable, que como el nombre lo dice, es que el tiempo puede variar. No varía, puede variar, no, varía y recibir la respuesta. El organismo no sabe en qué momento determinado va a ser reforzado. ¿Tienen algún ejemplo de eso? El organismo debe esperar diferentes tiempos para que una respuesta sea reforzada. Por ejemplo, la misma clase. La profesora a veces se toma 1 hora, a veces se toma 1 hora y media, a veces 1 hora y 40. Nosotros no tenemos el tiempo específico en el cual nosotros vamos a ser reforzados. ¿Qué es reforzado en este sentido? Que se terminó la clase. Ah, ya, terminó la profesora de hablar todo eso. Ya, perfecto. Manuel, entonces un ejemplo podría ser, mi niño tiene fiebre, ¿verdad? Le doy acetaminofén. Yo tengo que esperar a que se le quite la fiebre, ¿verdad? Exactamente, es un intervalo variable. Porque Exacto. tú estás esperando y no sabes a qué hora se le va a pasar la fiebre al organismo. Cuando se le pase la fiebre a tu hijo, entonces ahí va a ser reforzada. Pero mira qué bueno, se menos bien. Qué bueno que se le quitó la fiebre. Tenía mucha fiebre y se le quitó, gracias a Dios. Bueno, la voy a comprar de nuevo. Así mismo me dijo mi mamá ahorita, ay, esta acetaminofén sí es buena, déjame ponerla ahí en la cajita para que papi compre más. O sea, para que papi compre más de esa misma marca. So, básicamente, eso que donde el tiempo varía. Entonces, por ejemplo, tenemos los siguientes, digamos, esperar en una fila en el supermercado. Tú llegas, te pusiste en el carrito ahí en fila, tú no sabes en qué momento te van a atender. O sea, tú no sabes si esa persona tuvo un problema ahí con servicio al cliente, va a tener que hacer, o se trancó la máquina, o la tarjeta no le funciona, o está buscando a alguien, está esperando a alguien que va a traer un producto. Tú solamente estás en tu fila con tu carrito esperando ahí a que te atiendan. Pero eso es un intervalo variable. Tú vas a un banco, coges un turno, tú sabes que te toca un turno, pero tú no sabes en qué momento ese turno te va a llegar. Puede llegarte más rápido si hay muchas personas trabajando, puede llegarte más lento si hay personas comiendo o si hay personal limitado en esa plaza o donde tú estés. Tomar el bus, yo estoy esperando ahí el autobús, pero el autobús no tiene un tiempo definido. Al menos aquí, yo no sé, en Estados Unidos sí. Por ejemplo, hay una aplicación que me dice que el bus llega en 25 minutos y en los 25 minutos es muy probable que el autobús esté llegando porque te hace un promedio de acuerdo al tiempo. Pero aquí yo me pongo a esperar a las 11, yo no sé cuándo vaya a pasar. Yo puedo tener un intervalo de tiempo, bueno, 5 a 10 minutos, pero como el tiempo no es siempre igual,
No es que yo voy a las 5 de la tarde ahora y voy a esperar el bus en 5 minutos, pero voy ahorita a las 12 cuando está los tapones y la cosa. El momento me dura 15 minutos para llegar al bus, un ejemplo, ¿vale? Entonces así son muchas cosas de la vida, muchas situaciones donde se da el programa de intermitencia y donde tenemos entonces los intervalos fijos de tiempo, cuando el tiempo es siempre igual, intervalo variable, cuando el tiempo puede variar para recibir el reforzamiento. Señores, de manera natural, uno siempre está siendo reforzado por el ambiente. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Además, recuerden que nosotros aprendimos el reforzamiento primero y ahora que lo estamos entendiendo cómo funciona. Y entendemos el por qué nos comportamos de la forma que nos comportamos, porque básicamente son reforzamientos, o sea, reforzadores, 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 que uno vive constantemente en la vida. Muchos continuos, muchos intermitentes y muchos accidentales. De eso vivimos, es verdad. Así es. Es correcto. Bueno, básicamente esa es la introducción del capítulo. Yo voy a hacer un resumen nuevamente, unos 5 minutos rápido para ya concretizar todo. Si había una idea que no entendíamos bien, ahora ya la vamos a entender mejor completo. Tenemos que programa porque es un conjunto de reglas. Es simple porque sigue un criterio específico. Reforzamiento porque aumenta la conducta del organismo y es positivo porque normalmente se añade una situación ambiental para que ese reforzamiento ocurra. El reforzamiento es el procedimiento o el proceso en el cual a través de un reforzador se aumenta la conducta de un individuo. Tenemos que los programas pueden ser continuos, pueden ser accidentales o pueden ser intermitentes. El continuo es donde todas las respuestas son reforzadas. Cada vez que ocurre una respuesta, siempre reforzada. Cada vez que abrimos la nevera, siempre hay agua o siempre está lo que nosotros necesitamos, estamos buscando. Lo que esto produce es la saciedad del organismo, porque llega un momento donde el organismo en cierta forma se cansa de recibir siempre, siempre, siempre la misma, el mismo reforzador. Y puede en cierta forma también como perder su efectividad en cierta forma, pero sigue siendo un programa que es adecuado para conductas que se estén creando, que queramos reforzarla, o ya sea conducta de baja frecuencia, como por ejemplo leer, que normalmente la gente no suele leer mucho, o hacer cosas así, investigar y demás. El accidental, no hay una relación entre la respuesta y la llegada del estímulo, o sea, básicamente se dio una respuesta, vino un reforzador de manera coincidencial y ya, simplemente se reforzó la conducta, pero no había un propósito, por eso es accidental. ¿Y queda eso? La conducta supersticiosa. Mucha gente hablando, como le dicen por ahí, barrabasadas y cosas en los campos que se creen porque en algún momento de la vida pasaron situaciones que la gente las relacionó. Reforzadores que pasaron y que la gente entiende de que sí hay una relación, pero no lo hay. Por eso se le llama superstición, porque no está basado en la realidad o no hay una relación en sí. Y la única relación que pasa entre la conducta y el reforzador es el tiempo, que se dio una conducta y fue reforzada en un tiempo más o menos igual. El intermitente es lo contrario de lo continuo. El intermitente es no todas las conductas son reforzadas en cada momento. O sea, la conducta no es reforzada en cada momento. Entonces, eso también produce lo que es una alta cantidad de respuestas del organismo, porque como no se lee automáticamente, el organismo no identifica cuál es la conducta que se está reforzando, pues hace mucha conducta alrededor de la conducta. O sea, hace muchas conductas antes de pasar a hacer una conducta específica. Y hay una resistencia a la extensión por parte del organismo, por el hecho de que se está reforzando de manera no continuo, muchas veces no es claro para el organismo. Es bueno empezar con un programa continuo si hay una conducta de baja frecuencia, por ejemplo leer, y luego ya que tú establezcas ya ese hábito, que ya la lectura pues esté mucho más, ¿cómo decirte? Una frecuencia mayor, entonces tú puedes pasar a un programa intermitente.
Ya que tú sacas 95 en matemática todos los meses, ya yo voy a dejar de comprarte cosas lujosas porque ya yo no puedo. Yo te voy a comprar ahora la cosa lujosa cada vez que tú pases el semestre. Pues yo no puedo estar por toda la materia dándote regalo. Entonces, así pasa. También tenemos entonces que los programas pueden ser, el programa es exactamente de los intermitentes, pueden ser de dos tipos, de razón o intervalo. Razón básicamente refuerza la conducta por un número específico de respuestas que tiene que hacer el organismo. Como por ejemplo a entregar las 6 unidades del material de la clase para poder obtener 20 puntos. Pero en otro lado hay un intervalo, hay un programa intermitente que es de intervalo, que es básicamente por el tiempo que aguarda el organismo para ser reforzado. Como por ejemplo que yo tengo que esperar un mes que me traigan mi vehículo de las aduanas, que lo compré en Estados Unidos, para que llegue aquí. Yo tengo que esperar un mes. Tanto esa razón como intervalo pueden ser fijas cuando el número de conductas siempre es el mismo para que sea reforzado. Como por ejemplo pintar una casa cada vez cuando, o sea, si la casa tiene, digamos, 5 habitaciones y esa casa tú la pintaste en enero y vas a volver a pintarla en julio, la misma casa, pues tú sabes que va a ser el mismo número de paredes que tú vas a pintar. En ese caso es continuo, es fijo. Cuando es variable, entonces el número de conducta que se tienen que emitir, como por ejemplo las cartas, cuántas jugadas tienes que tú jugar para ganarte una partida o la lotería, eso es variable. El intervalo también puede ser fijo, el tiempo que dura un microondas para cocinarte una sopa, una pizza, el tiempo que dura un email de llegar de una computadora a otra a través del internet, etc. Y puede ser variable también como el tiempo de que dure el autobús para llegar a la parada, el tiempo que te tome en una fila del supermercado y demás. ¿Todo claro en ese sentido? Así es, muy bien. Todo claro. ¿Algún comentario, aporte, dudas todavía? Yo lo entendí perfecto. Pues excelente, entonces, pues vamos a resumirlo acá. Este ha sido básicamente el resumen, nuestra discusión sobre el capítulo número 6, la primera parte, que es la parte introductoria de la profesora. En la clase de mañana va a seguir dando esa continuación al capítulo 6, que va a ser el segundo capítulo que va para el examen, el segundo parcial, que viene el capítulo 5 y el capítulo 6. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por los aportes, y será para una próxima. Bye, gracias. Chao. Ay. Bye-bye.